Bueno, buenas noches ante todos. Gracias por la invitación. Creo que tenemos 4 sesiones a mi cargo y vamos a comenzar con las sesiones que se han indicado, que es la sesión número 3 para la presente ponencia del día de hoy. La dinámica en esta exposición va a ser la siguiente. Yo voy a ir desarrollando la sesión. Cualquier duda o pregunta que yo realice la responden a través del chat. En otro dispositivo estoy leyendo el chat de este Zoom. Y agradecería que tengan sus audios apagados para evitar cualquier interferencia por el tema del internet. Así que cualquier cosa a través del chat que los esté leyendo al mismo tiempo en que voy a desarrollar la clase. Si les ha alcanzado un examen de entrada, a ver, ¿cómo les ha ido? Claro, luego veremos la solución perdón. Luego al desarrollo de las sesiones veremos el desarrollo de toda esa prueba. ¿Qué les ha parecido este pequeño examen de entrada antes de comenzar? Sí, imagino que me están escuchando, ¿no? Ok. Son 124 participantes, a ver. ¿Dieron la prueba de entrada todos? ¿No tomaron el examen de entrada? Pero se le indicó a la organización que lo hiciera justamente en los minutos que iba a entrar, ¿no? Doctor, buenas noches. Disculpe, no tenía información que se tenía que enviar a las siete y Sí, por treinta eso, el examen. por eso entré a las 7:45 para que pudieran desarrollarlo de 7:30 a esa hora. Mm, bueno, mm, bueno, se perdieron 15 minutos. A ver, ya, vamos a ver. Acaban de adjuntar un examen, pero bueno, no sé cómo haremos ya. La idea era que lo resolvieran al inicio de la clase, ¿no? Por eso entré un poco 10 minutos después. Se le había indicado a la organización con tiempo. Bueno, ya está ya. A ver, lo vamos a revisar juntos, ¿les parece? Algo breve nada más. Y en base a eso voy a medir un poco el conocimiento que tienen sobre el tema. Y con eso estaría bien, ¿les parece? Voy a abrir el archivo PDF ahora. Y lo revisamos rápido y con eso voy a tener una noción de cómo están sus conocimientos en los temas que a mí me corresponden en las sesiones y con eso saber cómo voy a desarrollar las sesiones eh, con ustedes, ¿de acuerdo? Un momento, por favor. Voy a abrir el examen, ¿ya? Será breve, no me voy a demorar mucho en este tema, ¿no? Ya, voy a estirarlo un poco más para que puedan verlo. Vamos a comenzar un poco con una de las últimas, ¿ya? La respuesta básicamente es verdadero o falso. Acá hay un enunciado que pueden ver. Y al final ustedes miran si es verdadero o falso. Me responde rápido por el chat. Yo voy viendo y estoy calculando las respuestas, ¿ya? Y con eso desarrollaremos gran parte de las unidades, bueno, el contenido de las unidades que vamos a ver, ¿ya? Y también cómo vienen manejando el tema desde las otras sesiones, ¿no? Si hay que hacer una precisión o algo, se le hará la recomendación acá también, ¿ya? Bueno, veamos con vamos a ver. La 20, no, vamos con una de las sencillas, la 20. La impugnación judicial de los actos no tiene reconocimiento constitucional. Pongan F o verdadero nada más, ¿ya? En el chat. Rápido nada más. F o verdadero nada más, ¿ya? Ya, ¿cuál sería, si todos dicen falso, cuál sería la respuesta? Claro, verdadera, pero ¿cuál sería el contenido legal de su respuesta? Ya, empezaremos luego explicamos la respuesta, ¿ya? La 20 es, verdad, la 20 es falsa, ¿ya?
La 19, bueno, la 20 es falsa. La 19, sí, todo es verdadero, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, la respuesta es falsa, señores, no es verdadera. Seguimos. Luego les explico por qué. 19, la respuesta es falsa, no es verdadera. Seguimos. 18. La ley 2744 no ha clasificado el tipo de infracciones administrativas, ¿verdadero o falso? 18. La ley 27444 no ha clasificado las infracciones administrativas. Recuerden que cada respuesta se va a explicar en el desarrollo de la sesión, ¿sí? Solo esto es para medir sus conocimientos. No es la clase en sí, por si acaso, ¿ah? Cada pregunta se va a responder a lo largo de la sesión. Solamente estoy dando la respuesta y luego se explica la respuesta, ¿de acuerdo? Porque cada pregunta corresponde a una unidad respectiva. La ley de procedimiento, bueno, la 18 es falsa, porque sí ha clasificado el tipo de infracciones, ¿ya? Y son cuatro tipos de infracciones administrativas. 17, ya no puedo reabrir un procedimiento sancionador si la infracción no ha prescrito. Ya no puedo reabrir un procedimiento administrativo sancionador si la infracción no ha prescrito. Claro, en este caso, en atención a la caducidad, solo puedo reabrir un procedimiento si la infracción no ha prescrito, ¿no? Ok, falsa la 17, ¿no? 16, la tipificación de infracciones solo se realiza con normas con rango de ley. 16, la tipificación de infracciones solo se realiza con normas con rango de ley. La tipificación de infracciones solo se realiza con normas con rango de ley y la respuesta es falsa, ¿ya? En realidad tenemos la colaboración reglamentaria en el principio de tipicidad, por lo que se permite también tipificar con normas distintas al con rango de ley, salvo que la ley siempre lo permita. ¿Ya? La respuesta en este caso es falsa, la 16. El recurso de apelación es una forma de revisión de oficio de los actos administrativos. El recurso de apelación es una forma de revisión de oficio de los actos administrativos. Y la respuesta es falsa, no. Es una forma de revisión de pedido de parte. De oficio son otras. De oficio tenemos la nulidad de oficio, la revocación y la rectificación de errores. Por lo tanto, la 15 es falsa. ¿Ya? Estoy viendo muy divididas las respuestas, por lo que ya más o menos estoy dándome cuenta cómo voy a desarrollar la clase. Perdí el plazo para impugnar en sede administrativa, por lo tanto, ¿puedo impugnar en sede judicial? Perdí el plazo para impugnar en sede administrativa, por lo tanto, ¿puedo impugnar en sede judicial? Y eso tiene que ver con lo que veremos en la clase número 2, bueno, en la sesión 5 o 7 creo, veremos los tipos de actos administrativos relacionados a su firmeza, que tiene que ver mucho con esta respuesta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Si perdí el plazo para impugnar en sede administrativa, la respuesta es falsa, ¿de acuerdo? Por la firmeza del acto administrativo. Eso lo vamos a explicar en su momento. 13. El silencio administrativo negativo genera el cómputo de plazos para la interposición de recursos administrativos. El silencio administrativo negativo genera el cómputo de plazos para interponer el recurso. Bueno, la respuesta en este caso es falsa porque no genera ningún cómputo, ¿no? Porque en realidad, en el caso del silencio, como lo veremos en la sesión, creo que si no me equivoco, en la próxima, una vez generado el silencio negativo, se puede interponer cuando se quiera el recurso administrativo, ¿no? No genera ningún cómputo. La respuesta, por lo tanto, en la 3 es falsa, ¿no? El procedimiento administrativo de aprobación automática requiere de un plazo para resolver. El procedimiento de aprobación automática requiere de un plazo para resolver.
¿El procedimiento de aprobación automática requiere un plazo para resolver? La respuesta es falsa, porque eso es automática, ¿no? No requiere de ningún plazo para resolver. La respuesta es falsa. ¿Todos los actos de la administración son impugnables en sede administrativa? ¿Todos los actos de administración son impugnables en sede administrativa? La respuesta es falsa. Y eso lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Hoy vamos a ver esa respuesta. La 11 la vamos a ver. Es falsa. ¿Un acto administrativo firme es aquel que agota la vía administrativa? Un acto administrativo firme es aquel que agota la vía administrativa, verdadero, ¿no? ¿Sí? ¿Todos verdaderos? ¿Sí? Ya, la respuesta es recontra falsa. Vamos a explicar, se equivocaron todos ahí. No, la respuesta es que el acto administrativo firme no genera ningún agotamiento, sino es cosa decidida, es inamovible. Eso lo vamos a ver en la sesión número 7 o 5, creo, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la número 10 es falsa. Todo acto administrativo es impugnable, ahí los agarro a ver. Todo acto administrativo es impugnable. Todo acto administrativo es impugnable. Me encantaría leer el sustento de su respuesta, pero ahora estamos preguntando solo verdadero o falso. No, no todo acto administrativo es impugnable porque hay tipos de actos administrativos que no requieren de impugnación, y eso lo vamos a ver en la clase número 5 o 7, si no me equivoco, ¿ya? Una directiva sobre el uso de archivos internos en una entidad sí requiere de publicación en el peruano. Una directiva sobre el uso de archivos internos en una entidad sí requiere de publicación en el peruano. Y acá sí me voy a tener para preguntar, porque es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Y por qué no se publica en el peruano una directiva sobre el uso de archivos internos? A ver, acá nomás me voy a preguntar, ¿por qué eso lo vamos a desarrollar ahora? ¿Por qué? Ok. Todos responden, pero los temas, las respuestas no son, por lo que veo, ya. Bueno, vamos a reestructurar muchos conocimientos hoy día, ¿ya? O sea, la respuesta que me están dando por la 8 no tiene nada que ver con lo que están respondiendo. Vamos a aclarar todo eso en esta clase también, ¿ya? 7. Una resolución, una resolución de designación de un comité es impugnable. Una resolución de designación de un comité es impugnable. La respuesta en este caso es falsa, ¿no? Luego explicaremos en la clase de hoy por qué dicha resolución no es impugnable. Todas las entidades de la administración pública hacen función administrativa. Todas las entidades de la administración pública hacen función administrativa. Eso lo vamos a ver hoy día también. Acá me detengo a preguntarles, ¿y por qué creen que todas las entidades hacen función administrativa? Bueno, ahí está bien divididas las preguntas, las respuestas. Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? En este caso, sí, todas las entidades hacen función administrativa, pero vamos a verlo en un momento. Y con esta pregunta voy a terminar porque el resto lo vamos a desarrollar en un momento, ¿ya? ¿Todas las entidades cuentan con personería jurídica y derecho público? ¿Todas las entidades cuentan con personería jurídica y derecho público? Me encantaría leer la respuesta, a ver, ¿por qué? A ver, y pasamos a empezar a desarrollar la sesión. ¿Por qué todas las entidades? Usted dice que es falso, ¿ya? Si es un falso, quiere decir que no todas cuentan con personalidad jurídica. La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ninguna de las respuestas se acerca. O sea, ustedes marcan verdadero o falso porque sí, por lo que veo. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a desarrollar todas estas.
respuestas correctamente y con lo que han respondido ya puedo más o menos tener una idea de cómo vamos a desarrollar la clase de hoy. ¿De acuerdo? Ahora sí, las preguntas son bastante puntuales. Incluso estas preguntas son hechas a nivel del tercer año de Derecho, en algunas de ellas en mi clase de San Marcos, así que más precisas no podrían ser. Listo. Vamos entonces a desarrollar esto. Voy a abrir un archivo adicional, un momento, por favor. Vamos a ver rapidito. Un archivo rápido nada más voy a abrir para comenzar. Un momento. Listo. Señores, acá les voy a explicar algo que tal vez no sé si han explicado en otras cátedras, pero la ley de procedimiento no es el curso, señores. El derecho administrativo se aprende desde su institución y naturaleza. La ley de procedimiento solo es un reconocimiento adjetivo procedimental del derecho administrativo, pero no es el derecho administrativo. Lo que vamos a ver el día de hoy es derecho administrativo, no en base a la ley de procedimiento. Así que si creen que aprender derecho administrativo es leer la ley de procedimiento, entonces no es el camino correcto. Lo que vamos a usar ahora es la teoría del derecho administrativo para poder empezar a leer correctamente la ley de procedimiento. Entonces, vamos a invertir el enfoque que usualmente se nos da, porque la mayoría comienza de frente con la ley de procedimiento, y eso es porque creen que la ley de procedimiento es el derecho administrativo, y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de dos temas puntuales ahora para desarrollar justamente esto. La, eh, en atención a la última estoy viendo, y esto lo vamos a responder ahora también. Un momento, por favor, estoy leyendo antes de comenzar. Aquí Luis Díaz nos comenta que vamos a leer respuesta también. También no es la respuesta correcta, tampoco es la respuesta de Luis Díaz, pero vamos a precisarla ya. Justamente la clase de este examen ha sido para revelar algunas cosas que vamos a explicar ahora y que gran parte de estas también tiene respuestas en normas específicas. Pero antes de ir a las normas específicas, es importante tener en cuenta una dogmática interesante que nos va a abrir un poco los ojos de cómo funciona el tema y va a ser más sencillo entender la ley, procedimiento y otras normas. El derecho administrativo, como vamos a verlo ahora, bueno, como suelo verlo yo, eh, bueno, ya desde mi experiencia como docente y mi formación desde la dogmática del derecho administrativo, créanme que no se aprende desde la ley. Por eso vamos a ver un estudio un poco diferente para entender un poco lo que luego se ha expuesto en este examen de entrada. Y que sí, vamos a responder, esa es la idea para poder profundizar sobre estas cosas, ¿señor? Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la sesión. Y y a medida que vayamos avanzando, haremos cortas preguntas, pueden hacer preguntas, los estoy leyendo también en el chat. Y la idea es integrar un poco lo que hemos venido aprendiendo para poder aplicarlo en los casos concretos, porque hasta el día de hoy, estos temas, por más básicos que parezcan, hasta el día de hoy suscitan problemas incluso de consultas jurídicas a nivel del Ministerio de Justicia, porque ni siquiera se ponen de acuerdo sobre cosas tan básicas que existen hoy en día. Pero eso, no, vuelvo a repetir, no se encuentra en la ley de procedimiento, eso es dogmática pura de derecho administrativo, y ahí está la respuesta de las muchas cosas que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, comenzamos. Esta sesión va a estar dividida en dos partes. En lo que es organización administrativa, bueno, es el título que le ha dado la organización, no es el título que le he dado yo. Yo normalmente este tema lo llamo de otra manera, pero aquí la entidad, la institución, la ha llamado Organización Administrativa del Estado. Pero igual le he dado el contenido como suelo dárselo yo. Y vamos a dividirlo en lo que es organización, como el título lo llama, y el segundo tema es la función administrativa. Vamos a integrar este estudio de la organización, de lo que es del Estado,
más la función administrativa y ejemplos o casos prácticos de cómo reconocer la función administrativa y qué tan relevante es en el caso del derecho administrativo, lógicamente, porque es ahí donde surge esta figura de la función administrativa, ¿ya? Bueno, eh, es la dinámica de la clase, señor. Pues para no interrumpir la clase. Sigo leyéndolos en el chat, por favor. Así que vamos a comenzar con la sesión. Entonces, primero, como recuerden, nuestra organización y luego pasamos a la función administrativa, ¿ya? En el desarrollo de esta secuencia vamos a ver algunos temas puntuales sobre cómo se organiza el Estado. Vamos a ver un poco de dogmática y luego pasamos a la norma específica, que no es tampoco la ley de procedimiento, recuerden, ¿ya? Vamos a ver otra norma que sí tiene que ver con eso, ¿ya? Veamos. Eh, la idea es que la secuencia que estamos mostrando acá es primero para estudiar esta primera parte. Recuerden que la primera parte, vuelvo a repetir, es la organización del Estado y la segunda función administrativa, ¿ya? Todo lo que voy mencionando ahora va a ser el primer tema hasta que llegue la función administrativa y les avisaré que estamos comenzando con la segunda parte, a fin de que podamos continuar con la hilación de los temas que se están viendo. Bueno, aquí en esta secuencia que pueden ver proyectada ¿no está proyectada en la pantalla? Perdón, pensé que estaba proyectada. Un momento, por favor. Disculpen, pensé que estaba proyectándose en la pantalla. Y ahora sí, ahora sí. Ya. Esta es la secuencia que vamos a realizar. Recuerden que se divide en dos partes, ¿no? Como le dije, organización del Estado y la segunda, la función administrativa, que van a ser integradas y luego van a entender por qué se han integrado los dos temas para explicar ciertos casos concretos. Bueno, como ven acá, vamos a ver esta secuencia de temas que van a ver estructura orgánica, administración pública en sentido estricto, amplio, organización y ejemplos. Antes incidiendo justamente en esto, existe, y como vamos a verlo acá en un ratito, antes de avanzar con esta parte, vamos a dar un poco la parte dogmática del tema, ¿no? Eh, Cuando nosotros nos referimos a entidad de la administración pública, básicamente creemos y estamos pensando rápidamente en el artículo primero, el título preliminar de la ley de procedimiento, donde hay una serie de entidades, ¿no? Pero en sí, existen dogmáticamente dos grupos o dos teorías de las entidades de la administración pública, ¿no? El primer criterio es el criterio orgánico. Recuerden que esto no está en el PPT, estoy explicándolo, ¿sí? Luego pasaré a lo que está en el PPT. Eh, de- Existen dos criterios, dos teorías sobre el tema relacionado a entidades de la administración pública. El primer tema, digamos, el primer criterio, está referido básicamente a lo que es el criterio orgánico, ¿no? Este criterio orgánico de las entidades de la administración pública básicamente reside en la idea de que una entidad será denominada entidad de la administración pública siempre y cuando ésta pertenezca a la estructura del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, este primer criterio, que es uno de los más clásicos, incluso del derecho administrativo francés, porque recuerden que la gran parte que tenemos acá en el Perú es producto de esa cultura. Y en el caso del derecho administrativo francés, que es uno de las primeras fuentes de este tema, en el Perú lamentablemente no hay una recepción del mismo, pero nos permite entender lo que voy a explicarles ahora. El criterio orgánico, como les dije, y lo vuelvo a repetir rápidamente, es que solamente son entidades aquellas que pertenezcan a la estructura del Estado. Si éstas no se encuentran dentro de la estructura del Estado, no son parte del criterio orgánico de las entidades de administración pública. Este es el criterio clásico, el criterio que por un tiempo estuvo vigente. Sin embargo, a lo largo de los años, salió un nuevo criterio evolucionando y dejando un poco atrás el criterio orgánico. ¿Cómo funciona el criterio siguiente que voy a explicar? Ahora aparece el denominado criterio funcional. El criterio funcional, a diferencia del criterio orgánico, ya no reside en la idea de que una entidad de la administración pública sea denominada como tal solo por pertenecer a la estructura del Estado. No, no, ese criterio ya no lo toma el criterio funcional. Lo que en realidad se enfoca el criterio funcional es en las actividades que realiza las entidades de la administración pública, independientemente si pertenece o no a la estructura del Estado.
porque incluso hasta un particular podría hacerlo siempre y cuando se encuentre habilitado por el Estado para hacer dicha actividad en nombre del Estado. Por esa razón que el criterio funcional es mucho más amplio que el criterio orgánico. Esto nos permite tener en cuenta, y es justamente ahí hablamos de la teoría de la huida del derecho administrativo, que es una teoría, una corriente bastante conocida, donde señalan que incluso que el derecho administrativo a lo largo de los años, cuando no ha habido reglas del derecho público para poder resolver un caso concreto, ha tenido que recurrir a algunas reglas del derecho privado. ¿De acuerdo? Siguiendo esa línea, eh, un poco del criterio funcional, como vamos a verlo. Ahora vamos a aterrizarlo un poco más en el caso del derecho administrativo latinoamericano, ¿no? En el caso de lo que sería el criterio funcional, que solo se enfoca en las actividades realizadas por las actividades, ¿ah? No en que esté dentro de la estructura como lo hace el criterio orgánico, se concentra en las actividades realizadas por dichas entidades independientemente si se encuentran en la estructura o no. El criterio funcional, desde la perspectiva de Agustín Gordillo, y de otros ponentes, a esto le llaman entidades, bueno, hay dos grupos de entes, ¿no? Entes estatales y entes no estatales. Y justamente en este último grupo de entes no estatales es donde entra esta categoría funcional, ¿no? Porque incluso ellos pueden realizar función administrativa a pesar, bueno, a pesar de que no forman parte de la estructura del Estado, pero existe una habilitación para ello. En el camino, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese tema. Ahora, ya teniendo estos ambos criterios, esto va a ser mucho más sencillo para identificar. Incluso, y vamos a ver lo siguiente también. A ver, vamos a ver un ejemplo que nos permita representar cada criterio orgánico. En el caso, por ejemplo, vamos a ver, hablemos de un organismo público ejecutor o técnico especializado. A ver, Indecopi. Indecopi es una entidad de la administración pública, o la mayoría va a decir que sí, ya. Pero de un criterio orgánico, ¿lo es o no lo es? Ojo, orgánico. Indicopy, desde el punto de vista orgánico, ¿es una entidad de la administración pública o no? Por el chat, ¿Te por lo puedes favor. repetir? Por el chat, por favor. Por el chat. Ya, ok. ¿Por qué? Porque pertenece, esa entidad que es Indicopy pertenece, se encuentra dentro de la estructura del Estado. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Ok. Desde el criterio funcional también lo es porque se realiza actividades propias del Estado. ¿Ya? Ahora vayamos a otro caso para poder distinguirlo, justamente. Vayamos, por ejemplo, en el caso de una universidad privada. Una universidad privada. Veamos. Desde el punto de vista orgánico, ¿sería una entidad de administración pública? Una universidad privada. No, ¿ven? Ya. Y desde el criterio funcional, ya. ¿Por qué sí el criterio funcional? Y vamos a explicarlo así, porque el criterio funcional no se concentra en si pertenece a la estructura, no, se concentra en las actividades que realiza como entidad, ya sea a nivel en sentido estricto amplio, es decir, aquí me detengo. La actividad solamente basta que sea realizada por el Estado o en representación del Estado. En este caso, el Estado ha habilitado a las universidades privadas que realicen función administrativa y también ejerzan el servicio público de educación superior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas diferentes el servicio público al de la función administrativa. El servicio público es la enseñanza que da la universidad privada todos los días, pero la función administrativa la vemos reflejado en los títulos profesionales, en los diplomas de bachiller. Esos son actos administrativos. Por eso es que, como ven, una universidad privada, que es una empresa privada como cualquier otra, puede emitir actos administrativos porque el Estado le permitió que pueda emitir dichos diplomas
dichos títulos que son actos administrativos. Como ven, allí es un claro ejemplo que la universidad privada es un clásico ejemplo de lo que viene a ser dentro del marco del criterio funcional, porque se concentra en la actividad propiamente dicha, más que se concentre en si pertenece a la estructura o no. El criterio funcional es el criterio actualmente vigente y es el más desarrollado y reconocido para entender esta dinámica de las entidades, independientemente si forman parte de la estructura o no. Además, incluso una universidad privada que emite actos administrativos, y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Incluso se llega a hablar de la teoría de los actos administrativos de origen privado, como es el típico caso que estamos viendo acá. Son actos administrativos. Pero ¿por qué los emite un privado, profesor? Porque el mismo Estado ha habilitado que estos privados, en nombre del Estado, realicen dicha labor para ello. Por eso es que ellos forman parte de entidades de la administración pública en sentido amplio a través del criterio funcional. ¿Ven? Vayamos con un ejemplo un poco más puntual. Cuando ustedes pasan por una caseta de un peaje, ¿qué les da la persona que está en la caseta? ¿Qué les da como consecuencia de su pago? Un ticket, un comprobante, ¿no es así? Un comprobante de pago del paso, ¿ok? Ticket o comprobante. ¿Qué representa ese ticket o ese comprobante? ¿De acuerdo? Como pueden apreciar, en el caso del, como pueden apreciar, en el caso de un peaje, ¿qué va a pasar? Si ustedes se percatan, ese pequeño papelito que les da, ¿qué representa? Es cuando básicamente, imaginemos que tú tienes un reclamo sobre el cobro, no estás de acuerdo con el cobro fue en demasía y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Primero puedes resolver en primera instancia con ellos para ver el cobro si fue adecuado o no, pero en caso no resuelvan, recién puedes acudir al Estado, es decir, a la administración pública para poder ajustar dicho cobro que fue en exceso, ya que no lo pudiste resolver con la empresa concesionaria. Y esta relación triangular abre lo que es denominado como un procedimiento trilateral, por ejemplo. Entonces, pero la gran pregunta, profesor, independientemente de que ingrese ya al ámbito público, dado que la empresa privada, que es la concesionaria, no me solucionó el problema del cobro, tengo que acudir al Estado. Sí, esto es correcto. Pero ese pequeño papelito es un acto administrativo de origen privado. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, el Estado habilitó a esta concesionaria no solo a la gestión del servicio público, que es el peaje, sino también a la emisión de actos administrativos como consecuencia de la gestión del dicho peaje. Por lo tanto, como ven ahí, la única manera que un privado pueda realizar función administrativa es siempre y cuando el Estado se lo permita a través de una habilitación. No hay ninguna manera que sea de otra, o sea, no existe otra manera de que pueda realizarse. Por lo tanto, esos privados, por ejemplo, eh, eh, no, incluso en el curso, por ejemplo, en el caso de los notarios públicos tiene una naturaleza bastante híbrida y particular, ¿de acuerdo? Porque en el caso de ellos no son funcionarios, pero pueden suscribir documentos y dándole una naturaleza pública. Por eso caso los notarios tienen una naturaleza híbrida en este caso, ¿no? Porque no funcionan como funcionarios, pero a la vez también pueden dar fe del carácter público en un documento, ¿no? Entonces ahí se tiene una naturaleza particular, incluso tiene una propia jurisdicción, como si fuera la de un juez. Por esa razón es que en este ámbito es mucho más particular y es una naturaleza híbrida la que tienen ellos, ¿de acuerdo? Ahora bien, siguiendo con esto de acá, Salud, por ejemplo, es una empresa del Estado, ¿de acuerdo? Forma parte de la estructura del Estado también, pero luego entraremos a este detalle en el numeral 8 cuando vayamos avanzando un poco, ¿ya? Solamente esto que acabo de mencionar lo vamos a profundizar un poco cuando entremos al artículo primero, el título preliminar. ¿Está bien? Ahora solamente estoy hablando de la división de criterios y dándoles ejemplos de cómo funcionan ambos para poder, y todo eso. ¿Ya? Veamos. Ahora, yo no necesito avanzar los PPTs porque estoy explicando. Entonces, si ustedes los tienen en material, pueden avanzarlos ustedes solos si quieren, ¿ya? Solo me estoy concentrando ahorita en la parte dogmática que no está en el PPT. Será por eso que no avanzo, ¿ya? Veamos. Entonces, recién ahora ya explicada la parte dogmática, vamos a ver lo siguiente.
¿De acuerdo? Bueno, yo lo pasé en la mañana, en la tarde a los organizadores. ¿Ya? Y recuerden que estoy explicando ahorita dogmática, no estoy desarrollando ahorita el contenido del PPT, pues eso se lo dije al inicio. ¿De acuerdo? Y por favor, a ver si le quitan la hilación. Bueno, ya en fin, vamos a ver. Entonces, ahora recién después de explicar esta diferencia entre criterio orgánico y funcional, vamos ahora a explicar el desarrollo del contenido de lo que está acá. ¿Ya? Y esto es lo que justamente vamos a hablar, ¿ya? La organización, bueno, en el caso de la administración pública vamos a hablar de dos frentes, lo que es propiamente la estructura y luego la organización. Y vamos a trabajar con una norma bastante esencial y básica, ¿de acuerdo? Ojo, miren, incluso ustedes van a ver la importancia de este tema por más que parezca simple, ¿no? Hasta hace no mucho, y acá voy a hacer un corto paréntesis, aviso, un corto paréntesis para dar un ejemplo de lo que va a suscitar este tema, ¿no? A ver, yo les pregunto a todos ustedes, que son más de 100 personas que están acá, ¿quién es la máxima autoridad en una municipalidad para imponer la máxima sanción disciplinaria, incluso la de despido, a una persona? ¿Quién es? ¿Quién es la persona en una municipalidad distrital para imponer la máxima sanción disciplinaria como la de despido? Ya, miren lo que me están respondiendo. Ya, alcalde, vamos a ver. Gerente municipal, ya, ven. Alcalde, está dividida en las respuestas. Están divididas las respuestas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con esto de acá? Ya. ¿Saben por qué tiene que ver con esto de acá? Porque cuando entremos a la organización, después de, bueno, estructura y organización, van a darse cuenta de un término bastante interesante que se llama la máxima autoridad administrativa. En términos de la norma de servir, la máxima autoridad administrativa representa, y acá hay un decreto supremo con el cual vamos a trabajar, en este caso reposa dentro de una municipalidad en el gerente municipal, no en el alcalde. ¿Qué había pasado? El alcalde había firmado la sanción de despido. Él no era el competente para hacer dicha labor en términos de las normas de servir y en términos del decreto supremo que vamos a ver ahora, él no podía. Era el gerente municipal. Si hay un vicio de competencia en la firma de la sanción, que es un acto administrativo, ¿qué procede? A ver, si hay un vicio de la competencia. Exacto, nulo. Entonces, y aquí está el centro de lo que estamos preguntando. Si no entendemos estos dos temas, ustedes se preguntarán cómo llegamos a responder esto de acá. Es muy sencillo, porque entendimos la estructura del Estado en cuanto a su relación con sus órganos también. Entonces, entender esta parte con el decreto supremo que les voy a explicar, podrá responder incluso temas como estos que están viendo. Varios de ustedes han respondido alcalde y gerente municipal, lo que quiere decir que hay una cierta, digamos, no hay una como una armonía en la respuesta, lo que implica profundizar en las respuestas para que tengan una, digamos, un conocimiento más completo del tema. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto vamos a explicar, o sea, les he dado un ejemplo de cómo influye el tema en ese caso. Van a haber muchos casos más en cómo influye un tema tan sencillo como esto, incluso en la parte de actos administrativos, ¿no? Comencemos con la estructura. La norma básica que vamos a conversar, porque incluso hay dos normas en realidad, ¿no? Vamos a explicar brevemente con un par de ejemplos, luego pasamos al decreto supremo para analizar el contenido de la misma, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ver, un momento. Ya. Voy a mencionar rápidamente porque no quiero, digamos, extenderme tanto porque normalmente este tema puede llegar hasta 10 o 14 horas de sesión, nada más, incluso en la universidad. Por eso es que lo voy a resumir lo más puntual para que se queden con lo más medular a nivel de ejercicio de la profesión y luego conectar esto con la función administrativa, ¿ya? Existen dos decretos supremos, o bueno, uno que ya existía y ahora actualmente existe uno, ¿no? El decreto es una norma básica que los invito a revisar y a leer, que lo vamos incluso a revisar ahora también. Ya está listo el archivo para poder compartir y leer un poco del texto, ¿ya? El decreto supremo 054-2018-PCM.
este decreto que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Y la norma que deroga es una norma un poco antigua, ya es el Decreto Supremo 043-2006-PCM. Entonces, ¿cuál fue la primera norma? El 043-2006-PCM, la cual luego posteriormente fue derogada por el Decreto Supremo 054-2018-PCM. Ahora vamos a ver la relevancia de estas dos normas, ¿ya? Bueno, ya. Con el Decreto Supremo anterior, me refiero al 043-2006, y esto, cuando ustedes entran a transparencia de la entidad, van a ver una especie de organigrama y todo eso, ya, eso se encuentra en estas normas. O sea, tiene explicación en estas normas, ¿no? Y usualmente siempre nos preguntábamos, incluso los tipos de competencia recaen en los niveles y denominación de órganos y sus niveles. Por eso es que es muy importante que cuando se ingresa al tema de la competencia como elemento de validez del acto administrativo, es importantísimo conocer esta parte de la estructura, porque eso también ayuda a conocer la parte de la competencia de quienes emiten dichos actos administrativos o quienes tienen la función de hacerlo también. Por lo tanto, digamos que el esquema anterior del Decreto Supremo 043-2006, la cual ya fue derogada, tiene estos niveles que muestra a continuación, ¿no? La alta dirección, que es el primer nivel, los de segundo nivel, que son órganos de línea, órganos de asesoramiento y órganos de apoyo, unidades orgánicas en el tercer nivel, ¿de acuerdo? Pero vamos a ponernos un pequeño ejemplo, en este caso el 043-2006, ¿no? Por ejemplo, si quiero situar, no sé, vamos a ver, la sugerencia de logística, ¿en cuál de ellos estaría? A ver, sugerencia de logística. Ya, ok. ¿Dónde estaría, por ejemplo, asesoría legal? Estaría en los órganos de asesoramiento, ya. Más o menos así, digamos, esa es la idea, ¿no? Reconocer a las unidades, o bueno, a reconocer a los órganos dentro de este esquema de niveles que nos permite justamente entenderlo. Pero eso era en el 043-2006 y PCM, ¿no? Eso era antes. Como ven, quiero que recuerden un poco esta estructura, porque eso va a cambiar luego con el 054, ¿no? Cambio. Ahora, bueno, el primer nivel, como pueden apreciar la diferencia, lo que eran órganos de línea, asesoramiento y apoyo en el segundo nivel, ahora se concentran en solo dos, ya no son tres: órganos de línea y órganos de administración interna. ¿De acuerdo? A ver, veamos esto de acá. Ya. En el 054-2018-PCM cambia un poco el tema, ¿no? Quiero solamente concentrarme en lo del segundo nivel para que vean la diferencia. El segundo nivel estaba compuesto por tres, como ven allí: línea, asesoramiento y apoyo. ¿Y cuál es el que se mantiene ahora de esos tres? Se mantiene línea, y ahora los órganos de administración interna, los cuales reemplaza, parece, a los dos de asesoramiento y de apoyo. Quiere decir que los de asesoramiento y apoyo de segundo nivel en el 043, ahora parece que en el 054 solo son denominados en uno solo como órganos de administración interna. ¿De acuerdo? Y en el tercer nivel, unidades orgánicas. Ahora vamos a ver esto. ¿Ya? Un pequeño ejemplo de esto acá vamos a mencionar justo lo que les mencioné, ¿ya? Eso no está en el PPT, pero lo voy a mencionar ahora, antes de pasar a este tema. Esperen. Ya, listo. Acá lo voy a mencionar. Listo. Veamos. Eh, Esto lo tengo que mostrar con... Espérate. Ya está. ¿Qué pasa aquí viene el detalle. Esta diferencia entre estas normas, tanto el 043-2006, perdón, frente al 054-2018 y el PCM, ¿por qué se derogó
por qué apareció este nuevo decreto supremo. Básicamente la idea era armonizar la ley orgánica del Poder Ejecutivo con el decreto supremo 043. Había muchas cosas que no estaban muy actualizadas y que necesitaban ser armonizadas con la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Así que sale publicada este decreto supremo y es ahora el mismo, digamos, el mismo lenguaje de la ley orgánica del Poder Ejecutivo es la misma que maneja ahora el decreto supremo 054. Ahora, ocurre un detalle bastante importante y quiero que por favor tomen mucha atención con lo que voy a decir. El famoso denominado máxima autoridad administrativa. A ver, para ustedes, para ustedes, ¿quién es la máxima autoridad administrativa? Es decir, ¿qué representa para ustedes? ¿Quién es, por lo que han leído, lo que han visto en el chat? ¿Quién para ustedes sería, cómo se representa, cómo reconocen una máxima autoridad administrativa? ¿Cómo la reconocen? A ver, ¿qué es lo que pasa para saber que estamos frente a una máxima autoridad administrativa? No, bueno, ahí está. Bueno, estoy leyendo las respuestas, ¿ya? Justamente está. ¿Ven? Ya, estoy leyendo las respuestas. Ya está. Sigan, sigan, por favor. Justo quiero leerlos porque me importan mucho porque acá lo vamos a precisar. Así que les pido, por favor, que me digan qué para ustedes representa, cómo lo reconocen, esa máxima autoridad que llevan a una entidad o lo leen. Eso es lo que quiero saber para uniformizar justamente conocimientos ahora, ¿no? Son muy variadas las respuestas. Vamos a ver, sigan, por favor. Lo que piensen, lo que piensen. La idea es justamente poder armonizar conocimientos en esta sesión. Muy bien, muy bien. Sigan respondiendo, por favor. Muy bien, muy bien. Sigan. Sí, los estoy leyendo, por favor. Sigan. Ya. Ya. Entonces vamos a responder, ¿les parece? Sí. Procedo a responder. Paso a responder, sí. Para aclarar este término, digamos, precisarlo mejor. Ok, paso a responder, ¿les parece? Ya, ok. Entonces vamos, después de leer sus respuestas, vamos a uniformizar un poco digamos, este término, cómo debemos entenderlo, dónde estaba regulado, cómo se llama hoy en día, y si el tipo de entidad, como suelen decir, influye en eso, ¿no? Entonces, vamos a responder. Deme un segundo para abrir la otra norma, ¿sí? Por favor, un segundo. Voy a abrir la otra norma para mostrarles, ¿ya? A ver, a ver, un momento, por favor. Voy a abrir el archivo. Un momento.
Ahora que venga, yo te hago. A ver, un momento, por favor. De nada. Sus audios, por favor, sus audios, por favor. Un momento, estoy abriendo el archivo que quiero mostrarles. Un segundo, se ha colgado un poco. Un momento, por favor. Y ahora sí. Vamos a explicar el origen de este término, contextualizar lo que es lo más importante y saber de dónde sale y cómo debe usarse. Y esa es la finalidad de mostrarles esto ahora, ¿ya? A ver un momento. Listo, acá está. Voy a proyectar, ¿sí? Un momento. Listo. Ya, vamos a ver acá. Tenemos el Decreto Supremo 043/2006, ya derogado, ¿sí? Como ven, está en pantalla, ¿no? Sí, ok. Ya está derogado. Vamos a ver dónde está ese término de máxima autoridad administrativa. Miren, lo voy a extender un poco para que vean. Y van a ver, van a darse cuenta que no tiene que ver mucho con el tipo de entidad, sino con lo que señala esta norma. Miren, lo vamos a encontrar en el artículo 17. Miren acá, artículo 17. Ahí está, de la máxima autoridad administrativa. Ya, voy a ampliar un poco más, ¿sí? Ya vamos a ver acá. Listo. Ya. Artículo 17. Lo que yo hace un momento pregunté se encuentra en esta norma. Artículo 17 del ya derogado 043/2006-PCM. ¿Qué nos dice sobre la máxima autoridad administrativa? Administrativa les he preguntado, ¿ya? En toda entidad debe estar definida la máxima autoridad administrativa que forma parte de la alta dirección. Y aquí viene la palabra clave. Y actúa como nexo de coordinación entre esta y los órganos de asesoramiento y de apoyo. Vuelvo a repetir, en el lenguaje del 043/2006-PCM, la máxima autoridad en el artículo 17 está referida como que no, que forma parte de la alta dirección y sobre todo esa parte, que actúa como nexo de coordinación entre esta alta dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo que son del segundo nivel. ¿Qué dice además? En los ministerios, esta función es ejercida ¿por qué? Por Secretaría General. En los gobiernos regionales, gerencia regional. En los gobiernos locales, por la gerencia municipal. En los organismos públicos descentralizados, la máxima autoridad se denominará Secretaría General, salvo que con norma legal tenga otra denominación. Bueno, este es el lenguaje del ya derogado en este caso, del artículo 17 del 043. Entonces, digamos, el origen, la nomenclatura, la existencia de la máxima autoridad se encuentra en esta norma. Y cuando yo les pregunté cómo la identifican, básicamente la respuesta sería esta, que actúa como nexo de coordinación entre esta y los órganos de asesoramiento y apoyo. Y en el caso de los gobiernos locales, dicha labor la realiza, en el lenguaje de esta norma, en el gerente municipal. ¿De acuerdo? En el caso de ministerios, Secretaría General. Entonces, más o menos el artículo 17 del ya derogado, 043, reconocía este término y su origen está acá.
su existencia está acá. Entonces, cuando vayamos a referenciar o a hacernos, vamos a leer algún término referí a esta máxima autoridad administrativa, entonces ya sabemos que pertenece a esta norma derogada. Pero la gran pregunta es, profesor, si este término se encuentra en la norma derogada, ¿cómo esto se mantiene en la actual norma? Vamos a ver, en el 054. Vamos a ver si la denominación de máxima autoridad administrativa se mantiene en esta nueva norma que la cual derogó dicha norma. Y vamos a ver si la denominación sigue siendo la misma. Esta denominación está en este artículo. Un momento, por favor. Ok, acá. Vamos a ver. Estamos en el 054 ahora, ¿sí? Ya. Lo que viene es lo que era antes, bueno, digo antes porque ahora en el artículo 10 del decreto supremo 054 que deroga el 046 antes visto, ahora ya no se llama máximo autoridad administrativa, sino se llama, acá lo voy a agrandar, autoridad de la gestión administrativa. ¿Y cómo lo sé? Porque la misma función del 043 se mantiene acá. Miren acá. ¿Qué dice? Nexo, igual que el otro. Nexo de coordinación entre este y los órganos de asesoramiento y apoyo. Es lo mismo, miren, lo mismo. Acá está. Nexo de coordinación entre esta y los órganos de asesoramiento y apoyo. Nexo entre esta y órganos de asesoramiento y apoyo. La misma, solo que la denominación ahora de máxima autoridad administrativa es autoridad de la gestión administrativa. ¿Ya? Así que solamente quería hacer esa precisión. ¿Por qué? Porque es importante saber que esta denominación viene del 043-2006 y actualmente la denominación actual es autoridad de la gestión administrativa. Profesor, ¿qué pasaría si en las nuevas normas que se van emitiendo no están tomando en cuenta esta denominación actual, sino la de máxima autoridad administrativa? Si la están tomando en cuenta como actualmente existe, he visto normas vigentes que están usando la denominación de máxima autoridad administrativa que le pertenece al 043 ya derogado y no están usando esta de acá, entonces tenemos que entender a cuál se refiere es este término de aquí. ¿De acuerdo? Así que ya saben que aquí en adelante la máxima autoridad administrativa es la autoridad de la gestión administrativa y si las normas actuales siguen usando la anterior denominación, no hay ningún problema. Se están refiriendo a esta de acá. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, luego de visto eso, vamos a ver la diferencia entre cómo funcionan los órganos concentrados y desconcentrados en esta parte de la estructura también. ¿Ya? ¿Ven? Muy bien, entonces ya se dan cuenta que el origen, lo que quiero mencionarles es porque alguna vez en una ponencia dos ponentes hacían referencia a la máxima autoridad administrativa, pero no sabían de dónde venía y seguían afirmando que la denominación seguía siendo vigente. Acabo de mostrarles, y eso fue hace 3 meses, ¿ah? Que la denominación ya no es vigente, sino por práctica se usa y la denominación es otra, en atención al 054-2018-PCM. Así que por más que parezca irrelevante para ustedes, tal vez para algunos, es de enorme relevancia cuando se trata de competencias funcionales y puede determinar la nulidad de un acto administrativo. Así que sería bueno que no lo ignoren del todo. ¿Ya?
Ahora pasemos a la distinción, y esta es la última parte de este tema para entrar a la función administrativa. Diferencia entre cómo funciona la desconcentración administrativa de la descentralización administrativa, ¿no? Eh, Vamos a ver este tema. Cuando se habla de cómo se manifiesta este tema perdón, de la estructura del Estado, perdón, existe un mecanismo de descentralización y desconcentración, ¿de acuerdo? La descentralización administrativa tiene que ver cuando la entidad es creada por norma, su propia existencia es creada por ella misma, o bueno, por hecho, por el Estado, perdón, y su existencia es por una norma justamente que le permite crear con toda autonomía financiera su capacidad de ejercerse como entidad. Entonces, sin embargo, la desconcentración administrativa no funciona como la descentralización. La desconcentración tiene que ver más que todo con un tema ya no de la creación de la entidad como tal, sino de los órganos que forman parte de la entidad. Esa es la diferencia, pero una diferencia más profunda de la desconcentración administrativa es que básicamente funciona en términos ya del 054 antes visto y la ley de procedimiento, funciona más que todo para funciones esenciales que permiten que dicha entidad extienda su labor no solo dentro del territorio local, sino a provincias y otros lugares. Por lo tanto, la desconcentración administrativa sirve para eso. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, la desconcentración sirve para que una entidad pueda extender sus bienes, prestación de bienes o servicios a otros puntos del territorio nacional. No es que la entidad sea otra, no, es la misma, solo que se extiende para atender dicha prestación de bienes o servicios en dicha región o punto territorial del Estado peruano. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí ocurre bastante curioso es que sí, en la ley de procedimiento existe una diferencia que no hace el Decreto Supremo 054 respecto a órganos desconcentrados, que existen dos tipos de desconcentración, la vertical y la horizontal, que se encuentran descritas en este artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, solo para resumir, que cuando nosotros veamos un órgano desconcentrado, esto lo vamos a encontrar rápidamente en los documentos de gestión interna de la entidad como ROF o el MOF, sobre todo en el ROF, vamos a encontrar la segregación a órganos desconcentrados. Quiere decir que estos órganos desconcentrados se van a extender en un punto del territorio que no lo hacen distinta a la entidad. Es la misma entidad, solo que está llegando a otros territorios para por dar cobertura a dicho servicio, bien, o lo que esté prestando el Estado en ese momento. Lo curioso es que a diferencia del órgano bueno, de la entidad descentralizada, es que la descentralizada solo se puede suprimir por otra norma que la crea. Sin embargo, la desconcentración se puede suprimir desde la entidad cuantas veces quiera. Una vez que cumpla su finalidad, puedo desaparecerla sin ningún problema, porque ya se habría cumplido el propósito de cubrir dichos bienes o servicios en dicho punto del territorio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la dinámica de la desconcentración administrativa que funciona como una extensión de la entidad en otros puntos del territorio nacional. ¿De acuerdo? Solo para precisar un detalle adicional y cerrar este punto, el Decreto Supremo 054-2018-PCM, y con esto cerramos este tema, hace un momento les pregunté por la personería jurídica, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan hace un momento? Quiero responder esa pregunta rápidamente. Les dije si todas las entidades cuentan con personería jurídica. A ver si me dan un segundo para poder responder dicha pregunta. A ver, vamos a ver. Ya. Hace un momento les pregunté si toda entidad de la administración pública cuenta con personalidad jurídica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Y bueno, hubieron respuestas bastante divididas, ¿no? Pero la respuesta está justamente en el artículo 30 del Decreto Supremo 054 de 2018-PCM. Miren acá. Las entidades pueden contar o no con personalidad jurídica de derecho público. Pueden o no contar, dice.
O sea, quiere decir que no todas cuentan con personalidad jurídica. La personalidad jurídica se asigna por ley y solo entidades que ejercen funciones permanentes y han sido calificadas como pliego presupuestal. Entonces, eso nos está diciendo que existen dos grupos, un grupo de entidades con personalidad jurídica y derecho público y otras entidades sin personalidad jurídica y derecho público, lo que caracteriza la diferencia entre una y otra es que una es creada por ley y solo aquellas para funciones permanentes y que hayan calificado como pliego presupuestal. Ahora, les hago una corta pregunta. ¿Un programa tiene personalidad jurídica? ¿Es una entidad? Primero, ¿un programa del Estado, un proyecto del Estado, es una entidad de administración pública? ¿Sí o no? ¿Un programa o un proyecto es una entidad de la administración pública? Ok. No, sí lo es, lo vamos a ver. Ahora, la pregunta es, sí lo es, pero la pregunta es, ¿tienen personalidad jurídica o no? Los fondos o proyectos o programas. Y aquí lo vamos a ver, miren acá, también está acá también. Miren, vamos a ver uno, que es rápidamente, programa, miren el programa, acá está. Programa es una forma, dice acá, no tiene personalidad jurídica, ahí está. Programa, no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque lo has creado por ley. Muy sencillo. ¿Eh? Entonces ya saben que la diferencia entre una entidad con personalidad jurídica, derecho público, incluso interno, la única diferencia es que para ser denominada como tal es creada por una ley y solamente que tenga funciones permanentes. Si no es creada por ley y no tiene funciones permanentes, no podrá tener la calidad de personalidad jurídica de derecho público, como el caso de un programa, de un proyecto, entre otros. ¿Está bien? Ya, solo quería cerrar ese punto. Y vamos a terminar con este punto de acá, que es la organización. Estoy resumiendo lo más que pueda, señores, ¿sí? Igual estos temas son de relevancia porque incluso hasta 6 meses, este tema que vamos a ver ahora ha sido materia incluso de informes técnicos especiales, ¿no? Que hemos emitido para calificar una entidad o no, perdón, si una entidad es o no una entidad, ¿no? Veamos. Eh, Vamos ahora a realizar rápidamente, salimos de estructura para entrar a organización. Ya miren acá, organización, ¿ya? Rapidito nada más, ¿sí? Para no extendernos mucho. ¿Ya? Estas son las entidades de la administración pública. Todas estas, ¿ya? Todas estas son. Recuerden que esta es la única norma en todo el territorio peruano que tiene el mayor ámbito de aplicación sobre lo que es una entidad pública. No existe otra. Esta es la única. ¿De acuerdo? Entonces, al ser muy amplia, implica su manejo de una manera muy cuidadosa también, ¿no? Vamos a ver. Creo que no hay mayor problema respecto al tema de estos numerales que encontramos en la ley de procedimiento, pero quiero hacerles una pequeña y corta pregunta, a ver cómo vamos. Perdón, quiero corregir acá, ya no es el 0, es el 06, perdón, 2026, ¿sí? Ok, listo. Ya, listo. Luego voy a hablar de ese tubo, el nuevo, ¿ya? Porque mucha confusión me han preguntado por este también. Pero bueno, veamos. Estos numerales que ven acá tienen una explicación en origen, pero antes de avanzar, solo una corta pregunta. A ver, ¿dónde está definida y clasificada los organismos públicos en el Perú? ¿Dónde está definida y clasificados los organismos públicos en el Perú? ¿Dónde están definidos y clasificados los organismos públicos en el Perú? ¿Dónde? No, no está ahí. A ver, suelten su respuesta, suelten y vamos a responder justo. Vamos, suelten. La idea es equivocarnos acá y tratar de evitar el error en el ejercicio de la profesión, ¿no? Vamos. Suelten. Todos suelten. Vamos. Suelten su respuesta. Lo que les venga a la mente responda, no hay ningún problema, señores. Acá estamos para equivocarnos, ¿sí? Acá hasta el profesor se puede equivocar. Vamos.
Lo que les venga a la mente, lo que les venga a la mente, a ver. Hay uno que se acerca nada más, a ver. Ya. La ley orgánica, y ahí voy a dictarles el nombre de la ley. La ley 29158. A ver, ¿quién la googlea rápido? La ley 29158. La ley 29158. ¿Cuál es? A ver, ahora ya que tienen ahí Google en la mano. ¿Qué es la ley 29158? Exacto, muy bien, Luz. La ley, ya, yo les recomiendo, señores, y esto sí sale de una recomendación de un profesor como yo, es que si quieren aprender esta parte muy bien, uno, leanse bien el 054 de 2018 que en PCM y tienen sí o sí que aprenderse la LOPE. La LOPE, a pesar de ser una ley bastante pequeña, tiene bastante relevancia para el funcionamiento de la administración pública. ¿De acuerdo? Tiene varios temas muy importantes, incluso la definición y la clasificación de los organismos públicos lo encontramos en esa norma, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, incluso los tipos de sistemas administrativos como funcionales, perdón, los sistemas, tanto sistemas administrativos como funcionales. Lo encontramos ahí también. Entonces, no ignoremos esta pequeña norma que es, para mí, es el ABC, el coquito del derecho administrativo, junto de la mano con el 054 de 2018-PCM. ¿Ya? Entonces ya sabemos ahora que los organismos públicos son clasificados de esa manera, bueno, son dos tipos, ¿no? Los organismos públicos perdón, los organismos públicos ejecutores y los organismos públicos especializados. Este último se divide en técnicos especializados y organismos reguladores, ¿de acuerdo? Ahí su compañera Mayra ya pudo haberla juntado. Sugiero siempre revisar las normas desde el SPIG, porque ahí tienen todas las concordancias y modificaciones actualizadas. Desde el SPIG también pueden descargarla. ¿Ya? Señores, ¿saben por qué les digo esto? Hace como el año pasado, yo me dedico al tema, soy consultor en materia de control gubernamental, responsabilidad de funcionarios y todo eso. Y me acuerdo que habían calificado mal a un organismo público como una entidad distinta. El mismo titular de la entidad no sabía que si su entidad era un organismo público y no sabía qué tipo de organismo público era. Miren lo interesante que puede ser el desconocimiento de la misma, ¿ya? Por lo tanto, yo les sugiero, señoras, revisen la norma, léanla de vez en cuando, porque tiene muchas cositas interesantes que pueden ayudar un poco a profundizar lo que ya sabemos, ¿ya? Veamos. Eh, En el caso, ahora, señores, no hablamos de personas, estamos hablando de organismos, ¿ya? Ojo, estamos hablando no de personas, eso es otra cosa, eso es para el tema de la función pública, ¿ya? Veamos, en el caso vamos, ya respondiendo eso, entonces vayamos a la parte que más nos interesa, ¿ya? De frente, vamos a las preguntas, a los ejemplos, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a los ejemplos para entender todos estos ocho numerales. ¿Qué dicen? Sí, vamos de frente a los ejemplos, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Speak, sí, Speak, Melissa. Vamos a dejar de compartir y voy a presentarles de frente preguntas de casos reales sobre estos ocho numerales, ¿ya? Que lo tengo anotado acá. A ver un momento. Voy a salir de acá y voy a proyectar este documento, ¿ya? Ok. Ahora voy a proyectar. Un momento. Listo. Voy a estirar esto de acá. Vamos de frente con los ejemplos y así va a ser más sencillo explicar esta parte, ¿ya? Tenemos acá lo mismo que les presenté hace un momento está acá también. Vamos a, ya, veamos. Miren acá. Eh, Miren acá.
Ya, listo. Vamos con el numeral 8, ¿ya? Persona de régimen privado, ya que sea que presten servicios públicos o ejercen función administrativa. Lo que más me interesa es la función administrativa, ¿ya? Más que el servicio público. Ya. Vamos a ver, voy a estirar un poco más. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Un ratito. No sé qué ha pasado. No sé por qué se pone. Listo. Esto está muy bien, ¿no? Y ahora sí. Ya, vamos primero con el numeral 8. ¿Ya? Vamos con el numeral 8. ¿Se lee? Sí, se lee, ¿no? O lo extiendo más. ¿Se lee? Lo que pasa es que quiero que se vea la parte derecha también. Quiero que se vea la parte derecha de los comentarios. ¿Ya? Ya, listo. Veamos. Listo. Les hago la pregunta. A ver, vamos a ver acá. Ya. La Cámara de Comercio de Lima, ¿en qué numeral estaría? La Cámara de Comercio de Lima, ¿en qué numeral estaría en el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8? ¿En cuál estaría la Cámara de Comercio de Lima? 8. Ya, ¿por qué creen que están allí? A ver, vamos a explicar, ¿ya? Acá está. La Cámara de Comercio de Lima, como persona jurídica de derecho privado, según su estatuto, cuando el MINCETUR, por ejemplo, delega facultades para emitir certificados de origen exportador. Miren, la Cámara de Comercio de Lima está en el numeral 8 básicamente porque como persona jurídica de derecho privado, según su estatuto, cuando el MINCETUR, por ejemplo, delega las facultades para emitir certificados de origen exportador. Como ven, ahí el Estado lo está habilitando, a un privado lo está habilitando para ejercer la emisión de certificados de origen exportador, como ven, ¿no? ¿Quién entra en este numeral 8? Vamos a ver, por ejemplo. También vamos a encontrar a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, las administraciones privadas de pensiones AFP, la Bolsa de Valores de Lima, en su calidad de administradora de fondo de garantía, siguiendo el expediente 924-2003, acción de cumplimiento es la HTC. ¿Ya? Ahora, justamente a ver, señores, a ver, si me preguntan por qué ejerce función administrativa, este certificado, lo que pasa es que son 5 formas, todavía no estamos entrando al tema, pero lo voy a describir rápido, ¿no? Cuando te entregan un certificado, es una declaración, es un acto administrativo, solo que en este caso no te lo está entregando el MINCETUR, te lo está entregando un privado porque fue habilitado por el MINCETUR para hacerlo por él. Por lo tanto, estás recibiendo un acto administrativo y el acto administrativo es una forma jurídica de la función administrativa. ¿Ya? Igual lo pasa con los títulos profesionales de las universidades privadas, como les dije hace un momento, ¿no? Son actos administrativos. ¿Y por qué los emite? Porque el Estado habilitó que las universidades privadas puedan realizar dicha labor. ¿Comprenden? Lo mismo pasa con la Cámara de Comercio de Lima, en este caso el MINCETUR, que justamente emite certificados que son actos administrativos en nombre del Estado, porque fue el MINCETUR que delegó a la Cámara de Comercio dicha labor. Vamos a ver. También están en el número 8 están las universidades privadas. Y aquí viene una pregunta interesante. Telefónica del Perú, ¿dónde estará? Hola Ana, ¿se te escucha? ¿No me escucha? Estoy hablando. Acabo de preguntarles qué pasa con Telefónica del Perú. ¿Dónde ingresa? ¿En qué numeral entra Telefónica del Perú?
8. Vamos a ver quién más. No, pero ya, ok, vamos a ver. Ok, ok. ¿Saben por qué Telefónica o Movistar eh, es sujeto a un procedimiento sancionador frente a Citel? ¿Saben por qué? Porque me cometió una infracción, tal vez en el cobro o algo, en la prestación de servicio, tal vez también, frente al administrado. Pero ¿cómo evidencio eso? Ojo, no quiero ahorita observarlo desde el ámbito del servicio público. Si bien es cierto, sí, prestan un servicio público bajo la concesión, pero quiero ir más al lado de la función administrativa. Ellos emiten recibos. Esos recibos, nuevamente, vuelvo a decir, son actos administrativos. Y ese acto administrativo es el que se puede cuestionar, ¿de acuerdo? Y el que se puede justamente impugnar. Por lo tanto, recuerden, existe una teoría muy interesante, que no hay tiempo ahora para desarrollarla, pero se llama el origen privado, los actos administrativos de origen privado, ¿ya? A pesar de ser de origen privado, son actos administrativos porque es el propio Estado que ha habilitado al particular a realizarlo por nombre de él, ¿ya? Sedapal, ¿dónde estaría Sedapal? Ya, vamos a ver. Sedapal, ya existe una diferencia, a ver, quiero mencionarles una corta diferencia, ¿no? Existen dos grupos de empresas públicas. A ver, ¿quién me dice cuáles son los dos grupos de empresas públicas que existen? Dos grupos de empresas públicas. A ver, ¿alguien que recuerde? Exacto. ¿Por qué y cuál sería la diferencia entre público y privado? ¿Por qué Sedapal estaría en el de empresa pública y derecho privado y no público? ¿Por qué? Ya, acá la respuesta es la siguiente. La diferencia entre una empresa pública, derecho público y derecho privado es que en el caso de derecho público son creadas o sea, son calificadas así porque tienen su propia norma de creación y funcionan en base a esa norma de creación, mientras que el derecho privado se rigen por su estatuto y se rigen por la Ley General de Sociedades en cuanto a su organización y funcionamiento, pero siguen siendo empresas públicas, ¿de acuerdo? Entonces, una es la pública, la empresa pública de derecho público es por su norma de creación, propiamente se rige por esa norma de creación, mientras que el derecho público se rige, privado, perdón, la empresa pública de derecho privado se rige por su estatuto y bajo la Ley General de Sociedades. Pero ambas son empresas públicas. Sí, pero una es derecho público y otra es derecho privado. A ver, Banco de la Nación, ¿dónde creen que está? Banco de la Nación. Empresa pública, derecho público o empresa pública, derecho privado. Banco de la Nación. Banco de la Nación, que se recuerden que es un banco, ¿no? A ver, bueno, es un banco, claro, ¿no? Ya, ya. Eso, por ejemplo, a pesar de que pudiera parecer un poco contradictorio que es un agente económico que interviene en el mercado bursátil, en el mercado bancario, perdón, es una empresa pública de derecho público.
¿Por qué? Porque se rige bajo su ley de creación y no por el estatuto ni la ley general de sociedades como lo hace una empresa pública de derecho privado. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que existe esta distinción. Profesor, si las empresas públicas de derecho privado están en el numeral 8, entonces, ¿dónde están las empresas públicas de derecho público? ¿En qué numeral? En el 7. Muy bien, están en el numeral 7, ¿ve? Entonces, es una distinción bastante puntual. ¿Ya? Colegios profesionales. Colegios profesionales. ¿Dónde? Vamos, vamos, a ver. Listo. Vamos a responder entonces en el caso del... Ok. Los colegios profesionales, quiero que revisen acá. ¿Qué dicen acá? Aquellos que le confieren autonomía. Resulta que la Constitución le confiere autonomía al colegio profesional, pero existe una teoría bastante particular. Los colegios profesionales, o sea, normalmente podrían ir en el numeral 8, pero en realidad tienen una naturaleza híbrida, mixta, es público y a la vez privado. Por lo tanto, por la Constitución del Perú y por la autonomía que se le ha conferido y tener la naturaleza híbrida, deja de estar en el numeral 8 para pasar al numeral 6. Muy bien, Héctor. Para pasar al numeral 6. Muy bien, Héctor. Los colegios profesionales son la única entidad en toda la administración pública que tiene esa naturaleza híbrida y que pertenece al numeral 6 solo porque la Constitución le ha conferido autonomía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los colegios profesionales actúan. Ahora, ¿cuál es la doctrina de los colegios profesionales? ¿Qué pasa? Un colegio profesional normalmente es de naturaleza privada, pero en el caso de Perú funciona como una naturaleza mixta. ¿Y esto por qué funciona? ¿Y esto por qué es así? Porque si bien es cierto, el colegio profesional rigen a todos los profesionales de acuerdo a la carrera o profesión en la cual se esté enmarcando dicho colegio profesional, ellos de alguna manera castigan e imponen sanciones a aquellos profesionales que hayan incumplido, por ejemplo, una norma ética, entre otras, pero están castigando a alguien que ha sido conferido como título profesional por parte del Estado. Entonces, ellos están castigando a quien el Estado ha habilitado como un profesional a través de un título profesional. Por esa razón, esa naturaleza híbrida se empieza a mezclar en el colegio profesional y por lo tanto no tiene una naturaleza netamente o solamente privada. Es híbrida, es mixta y esto viene incluso de una sentencia muy interesante de la República Dominicana que nos llama mucho la atención, que ahora no la tengo a la mano, que también desarrolla esta teoría del colegio profesional y su naturaleza mixta. ¿De acuerdo? Una más, ya para cerrar este punto, vamos a ver. Las AFPs, ¿dónde están las AFPs? Bueno, no sé por qué pasa esto. 8 también, AFPs, numeral 8, ¿sí?
Bolsa de Valores de Lima, cajas de beneficios de seguridad social del pescador, AFPs, entre otras. ¿Ya? A ver, vayamos un poco más profundo. Entonces, la siguiente conclusión para cerrar todo este punto es, la gran pregunta es, ¿cómo sé que un privado ejerce función administrativa? ¿Cómo sé que un privado ejerce función administrativa? A ver, quiero ver justamente las conclusiones, a ver, para ver si han captado la idea. Pero la gran pregunta es, ya no sé por qué he mencionado actividades de interés general. Es otra clasificación, no entra aquí, ¿ya? Ya voy a resumirlo yo, ¿ya? Mejor, a ver. Primero, ¿cuándo sé que un particular hace función administrativa? Primero, ¿por qué? Primero, lo más importante de todo, lo más importante, cuando el Estado lo ha habilitado para hacer alguna de ellas. Primero, ¿qué debe existir? Habilitación. ¿Cómo sé que un privado hace función administrativa? Primero, debo saber que tiene habilitación, ya sea delegación, autorización, entre otras. Pero debe existir una habilitación normativa del Estado. Si no existe, no hay forma que ejerza función administrativa. Si ya identifiqué que está habilitado, tengo que identificar qué forma jurídica la función administrativa está haciendo. Un acto administrativo, un contrato público, que es usualmente ejerce, o mejor dicho, hace actos administrativos. Segundo, no confundir tercero la función administrativa con la prestación del servicio público. Puede haber una empresa que ha sido concesionada para prestar un servicio público, pero no necesariamente está haciendo función administrativa. Por lo tanto, por ejemplo, en el típico caso de las universidades, la universidad privada ejerce el servicio público de educación superior, enseña la enseñanza que da ese servicio público. Pero ¿cuál es la función administrativa? La emisión de títulos profesionales y resoluciones que van a otorgarle derechos o obligaciones a los estudiantes y que son reconocidas y habilitadas justamente por el Estado a través de UNEDU. Por lo tanto, diferenciar entre la prestación del servicio público como tal y el ejercicio de la función administrativa. Y esa forma jurídica de la función administrativa justamente las tenemos aquí, acá, ¿no? Que, digamos, en la siguiente clase voy a resumirlo muy rápido, perdón, para que puedan notar la diferencia, porque vamos a poner unos casitos que les permitan a ustedes identificar rápidamente, y estas son las formas jurídicas de la función administrativa. ¿Ven? Entonces, así voy a saber que están haciéndolo. Y esto tiene un reconocimiento en la Ley de Procedimiento Administrativo General en el artículo segundo. Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es explicar bueno, esto lo vamos a explicar en 20 minutos la próxima sesión, por favor, solamente para ejemplificar, pero no me quiero detener, no quiero solamente hablar de eso de acá. ¿Ya? Del texto único ordenado de la ley de procedimiento, que quiero hacer una pequeña precisión sobre la misma, antes de avanzar, la forma jurídica y la función administrativa, ¿no?
Vale, vamos a ver. ¿Qué saben sobre? Bueno, publiqué también hice una publicación en mi fanpage, ¿ya? Alguien me está preguntando, a ver, esperen. Acá Aiza Zapata ha hecho un comentario. Debería funcionar, pero el tema es que como ha sido un documento emitido por un privado, igual, tiene naturaleza híbrida, pública y privada, debería funcionar en este criterio como un documento también, porque como la ley le ha conferido autonomía al colegio profesional, entre ellas también debería tener el mismo valor el documento de carnet profesional que nos da el colegio de abogados, por ejemplo, ¿no? Así que sí, sería bastante interesante. Incluso hace poco asesoré una tesis de investigación en San Marcos donde uno de mis asesorados había sacado una investigación que me parecía interesante, porque soy especialista en Derecho Administrativo Sancionador Disciplinario también, y había sacado si es posible aplicar las reglas o las garantías de la ley de procedimiento en un disciplinario por un colegio profesional. Y esa hay una distinción bastante clara que no aplican. Entonces, debería aplicarse las garantías de la ley de procedimiento incluso en un disciplinario, ¿no? Pero bueno, quiero hacer unos comentarios antes de cerrar la sesión de ahora sobre el tubo, ¿ya? ¿Qué sabemos sobre el nuevo tubo? ¿Qué sabemos sobre el nuevo tubo? Señor, yo les invito, creo que el tema de los colegios profesionales no deja de ser un tema nuevo. Creo que sí, se podría ser materia de investigación, así que no descartar su importancia, ¿ya? Ya. Como ven aquí, antes de llegar al... ¿Alguien tiene prendido su audio, por favor? ¿Podrían apagarlo? Por eso es que les digo que dejan apagar sus micrófonos, ¿no? Ah, Alguien que le apague el audio. Y ahora sí. Una de las cosas que no debemos ignorar y que son de relevante importancia, bueno, una relevante eh, reconocer cómo ha evolucionado los cambios de ley de procedimiento a la fecha. Yo ya he publicado muchos artículos y publicaciones sobre los dos, pero a mí me parece que dentro de todas las modificaciones de ley de procedimiento, recuerden que este es un tema preliminar antes de hablar de las formas jurídicas y la función administrativa, ¿ya? Yo lo voy a decir desde mi experiencia, de mi estudio, porque lo he estudiado, lo he analizado, he hecho comentarios, he escrito publicaciones. Para mí solo son dos normas que ha hecho un cambio bastante importante en la ley de procedimiento. El decreto legislativo 1272, publicada el 21 de diciembre de 2016, y el decreto supremo 1452, publicado el 16 de septiembre de 2018. A ver, el decreto supremo 1272, que ya mencioné en su momento, es una de las modificaciones más importantes después de 8 años del decreto legislativo 1029. Si bien es cierto, incorporaron muchas cosas interesantes con el 1272, pero lo que termina por arreglar un poco los defectos del 1272 termina siendo el 1452. Por eso esas dos normas son bastante importantes y en el camino se han ido presentando más modificaciones, pero a la fecha han habido hasta la fecha ya dos decretos, o perdón, dos TUOs actualmente derogados. El primero fue el 06-2017, publicado en 2017, la cual ya se encuentra derogado, y el que hemos venido utilizando hasta hace poco, el 04-2019, publicado el 25 de enero de 2019, que fue hace poco derogado por el actual tubo que es el 026 JUS, publicado, perdón, ahí hay una corrección, un momento, debe ser 2026. Yeah, 2026. Esta corrección, con las correcciones la voy a volver a pasar, ¿ya? He corregido dos veces el año 2026. Ya. Finalmente, para solamente dejar la idea acá y culminarla en la siguiente sesión,
comenzar unos minutos antes tal vez para ahorrar todo el tiempo en las sesiones que vienen. Es que este decreto supremo se publicó, bueno, no sé si aún existen confusiones por parte de este público que nos acompaña, pero muchas preguntas apenas se publicó, me llenaron la bandeja con muchas consultas. Una de las consultas más típicas era que se habían reducido de alguna manera el número de artículos en el nuevo tubo respecto al tubo anterior. Tanto así que algunos pensaron que se habían modificado, se habían reducido o hasta eliminado los artículos. No. Para ser muy simple, señores, este nuevo tubo está siguiendo el mismo orden de la numeración de la ley procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si antes era, bueno, si hoy día en la ley procedimiento existe el artículo, no sé, 170, es el mismo artículo 170, es el mismo en el tubo ahora. En cambio, cuando era el antiguo tubo, el del 2019, la numeración era diferente. ¿Por qué? Porque habían clasificado los numerales, los subartículos, y lo habían puesto como artículos independientes. ¿Qué ha pasado? Este nuevo tubo ha regresado a su esquema original de la ley de procedimiento. Entonces la numeración ahora es idéntica o similar, bueno, es la misma que la ley de procedimiento. La numeración del tubo de este año es la misma de la ley de procedimiento administrativo general. ¿De acuerdo? Por esa razón es que se ha reducido aparentemente el número de artículos. ¿Por qué? Porque está siguiendo ahora la numeración de la ley y ya no el tubo dejó de tener una propia y una presunta autónoma numeración. Es lo que había hecho en 2019. Lo que causaba bastante curiosidad como un tubo estaba creando nuevos artículos, o mejor dicho, reordenando artículos, pero distintos al de la ley, ¿no? Entonces, por esa razón es que se dejó sin efecto el cero el del año 2019, manteniéndose la numeración actual de la ley de procedimiento. Ambas, tanto la ley como el actual tubo, tienen la misma numeración. Segunda consulta que me hacían, profesor, ¿cuándo entra en vigencia? Porque ahí habla, por ejemplo, de los 6 meses, ¿no? Ya, ojo. Eso de los 6 meses corresponde a la ley cuando se publicó en el año, en esa época, hace muchos años, ¿no? Cuando se publicó en el año 2001, ¿ya? Entonces, esos 6 meses que dice que esperar 6 meses para su vigencia, eso le corresponde cuando se publicó la ley en el año 2001. No es del tubo. El tubo entró en vigencia al día siguiente nada más de publicado en el peruano. ¿De acuerdo? Esa es una segunda tingencia. Y tercera tingencia, profesor, ¿el tubo deroga la ley? No, para nada. El tubo lo único que hace es ordenar la ley ante diversas modificaciones. Por lo tanto, cuando quiero modificar un artículo de la norma, no modifico el tubo, modifico la ley de procedimiento y luego se va a actualizar el tubo, ya sea en el SPIC o emiten una nueva actualización del decreto supremo, ¿de acuerdo? A través del peruano. Por lo tanto, el nuevo tubo es el actual tubo que tenemos vigente, sigue la numeración de la ley de procedimiento actual, la vigencia ya se encuentra vigente apenas al día siguiente de su publicación. Y uno de los temas más importantes que el tubo actual para nada está reduciendo artículos ni creando cosas, no. Lo que está haciendo ahora el tubo actual es reconocer todas las modificaciones en un mismo documento normativo. Porque recuerden que el tubo del 2019 solo reconocía modificaciones hasta el año 2019. Pero ¿qué pasaron con las modificaciones después del año 2019? No estaban en el tubo, no estaban, pero sí aparecían en la versión del SPIG, ahí sí aparecían, ¿está bien? Pero lo que he hecho ahora es publicarse un decreto supremo unificando todas las modificaciones independientemente del SPIG, ahora lo tiene también este decreto supremo 2006-26-JUS, ¿ya? Bueno, señores, hasta acá concluyo mi exposición. En la próxima clase voy a tomarme unos 15, 20 minutos para hablar solo de la función administrativa y luego continuar con la sesión que corresponde a esa unidad, ¿sí? Aquellos que han tenido la amabilidad de escucharme, eh, ¿por qué siguen diciendo esto? Acabo de explicar que la vigencia es al día siguiente, no sé por qué lo menciona. No ha pasado, Manuel, no ha pasado nada de eso. No se ha quitado ninguna numeración, no se ha reducido nada. Lo único que ha hecho es seguir la numeración de la ley, el tubo de ahora. Y su vigencia entró en vigencia en mayo de este año. Vuelvo a repetir, esos 6 meses corresponden a la ley cuando se publicó, no tienen nada que ver.
con el tubo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces concluyo mi exposición acá. A todos que tuvieron la amabilidad de escucharme con paciencia, y si he profundizado algo es por aclarar, ¿de acuerdo? Y si me he tomado el tiempo en especificar cosas es porque quiero aclarar y que ustedes tengan el conocimiento más claro para poder llevarlo al campo de la profesión, ¿de acuerdo? Yo no corro leyendo la norma porque así no se aprende, desde mi experiencia, y creo que explicar la institución, el origen, la denominación y su relación y aplicándolo al caso concreto ayuda mucho más a aprender el derecho administrativo. Así que agradezco todo su tiempo por tomarse el tiempo de estar conmigo y esperemos reencontrarnos en la próxima sesión y avanzar con los temas que venimos realizando, ¿sí? Muchas gracias a todos. Pueden seguirme en mi fanpage también como Luigi Santi. En Facebook tengo un fanpage, pueden seguirme y escribirme para consultas o cualquier duda que tengan. Gracias a todos por su tiempo y en cualquier parte del Perú que se encuentren, un gran abrazo de mi parte. Cuídense mucho y hasta la próxima.